Atahualpa y Huáscar. Antes de la llegada de los españoles al continente sudamericano, el imperio inca, conocido como el Tahuantinsuyo, se había convertido en la civilización precolombina más extensa de América. Con una administración altamente centralizada, una infraestructura impresionante que abarcaba caminos, puentes colgantes y una red de tambos o posadas, los incas controlaban un vasto territorio que se extendía desde el actual Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina. Sin embargo, a pesar de su poderío, el imperio estaba inmerso en una guerra civil entre los partidarios de dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, quienes luchaban por la sucesión al trono tras la muerte de su padre, el emperador Huayna Cápac. La guerra civil inca dividió al imperio y debilitó su estructura política, lo que se convertiría en un factor determinante para el éxito de los españoles. La victoria de Atahualpa sobre su hermano en 1532 dejó al Tahuantinsuyo en un estado de fragilidad y desorganización, ya que el enfrentamiento había generado resentimientos internos y desconfianza entre las distintas facciones. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, un conquistador español de origen humilde, había oído hablar de las riquezas del imperio inca a través de las historias de otros exploradores que habían recorrido la costa del Pacífico sudamericano. Inspirado por la ambición y el deseo de emular el éxito de Hernán Cortés en México, Pizarro emprendió una serie de expediciones hacia el sur, enfrentando diversos desafíos, entre ellos la resistencia de algunas comunidades indígenas y las duras condiciones geográficas. En 1531, Pizarro finalmente consiguió el apoyo del rey Carlos I de España y organizó una expedición de alrededor de 160 hombres, incluyendo a Hernando de Soto, Diego de Almagro y otros soldados veteranos. Equipados con armas de fuego, caballos y espadas de acero, los españoles se dirigieron hacia el corazón del imperio inca, motivados por la promesa de oro y plata. El plan de Pizarro. A medida que los españoles avanzaban hacia el interior del imperio, Pizarro se enteró de que Atahualpa se encontraba en Cajamarca, una ciudad en la actual Sierra Norte del Perú. A pesar de estar superados en número, los conquistadores planearon un encuentro diplomático con el Inca, bajo la apariencia de negociar una alianza. Atahualpa, confiado en su reciente victoria sobre Huáscar y su control del imperio, accedió a encontrarse con los españoles. Pizarro, sin embargo, tenía otros planes y, a sabiendas de que un enfrentamiento directo sería suicida, ideó una estrategia para capturar al Inca por sorpresa. Los españoles se escondieron en las edificaciones alrededor de la plaza de Cajamarca, armados y listos para atacar en el momento oportuno. Atahualpa, por su parte, llegó al lugar con un gran séquito, pero sin armas, confiando en su superioridad numérica y creyendo que los españoles no eran una amenaza real. El 16 de noviembre de 1532, cuando Atahualpa llegó a la plaza, fue recibido por un fraile español, Vicente de Valverde, quien le presentó una Biblia y exigió su sumisión al rey de España y la conversión al cristianismo. Atahualpa, desconociendo el libro, lo arrojó al suelo, lo que fue interpretado como una ofensa religiosa y el pretexto perfecto para que Pizarro ordenara el ataque. El caos se apoderó de la plaza, y a pesar de la superioridad numérica de los incas, la sorpresa, la confusión y el terror que causaron las armas de fuego y los caballos les dieron una ventaja decisiva a los españoles. En cuestión de horas, miles de incas murieron y el propio Atahualpa fue capturado por Pizarro. Los españoles contaban con armas de fuego, específicamente arcabuces que, aunque rudimentarios comparados con armas de fuego modernas, tenían un impacto psicológico devastador en los incas. El sonido ensordecedor y el humo producido por estas armas eran fenómenos completamente desconocidos para los indígenas, lo que contribuyó a sembrar el caos y el miedo en las filas incaicas durante la batalla de Cajamarca. Los arcabuces no eran extremadamente eficientes en términos de precisión o velocidad de disparo, pero eran más que suficientes para causar confusión y pánico entre un ejército que jamás había visto algo similar. Además, estas armas, aunque no letales por sí solas en un enfrentamiento directo debido a su baja tasa de fuego, complementaban la caballería y el ataque cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas. Caballos, espadas y armaduras de acero. Uno de los aspectos más decisivos fue la caballería española.
Los caballos eran animales completamente desconocidos en América antes de la llegada de los europeos. Los incas, al no haber visto caballos, no tenían una táctica clara para contrarrestar el impacto de las cargas de caballería. Los españoles utilizaban jinetes que, armados con lanzas y espadas, podían moverse rápidamente por el campo de batalla, lo que les permitía golpear a los incas con fuerza y luego retirarse antes de que pudieran reaccionar. Además, los españoles venían de una tradición militar europea donde la caballería era una pieza clave en las batallas, y sabían cómo usarla de manera estratégica para romper líneas enemigas. La capacidad de los caballos para causar miedo y desconcierto fue, sin duda, una ventaja que los incas no pudieron contrarrestar. Las espadas españolas, hechas de acero, eran muy superiores a las armas incas, que consistían en mazas, hondas y lanzas con puntas de piedra o cobre. Aunque los incas eran guerreros formidables, sus armas no eran rivales para el acero español. Los conquistadores estaban protegidos por armaduras de metal que los hacían prácticamente invulnerables a la mayoría de los ataques incaicos. Esto les permitiría entrar en combate cuerpo a cuerpo con una clara ventaja sobre sus oponentes. Los soldados españoles también estaban mejores entrenados en el uso de sus armas. Muchos de los hombres que acompañaban a Pizarro eran veteranos de campañas militares en Europa, donde habían luchado en guerras de larga duración. En contraste, los guerreros incaicos, aunque numerosos, no tenían la misma experiencia en combate contra fuerzas tecnológicamente superiores. Consecuencias inmediatas. La captura de Atahualpa fue un golpe devastador para el Imperio Inca. Como líder supremo, su ausencia creó una crisis de autoridad y sumió al imperio en el caos. Los españoles, conscientes del valor que los incas otorgaban a su emperador, utilizaron a Atahualpa como rehén para asegurar su posición. El Inca, a cambio de su libertad, ofreció un enorme rescate, una sala llena de oro y 2 más de plata. Este acuerdo marcó el comienzo de la explotación de los recursos incaicos por parte de los españoles. Sin embargo, a pesar de que el rescate fue pagado en su totalidad, Pizarro decidió ejecutar a Atahualpa en 1533, temiendo que, una vez liberado, el Inca reorganizaría su ejército para expulsar a los españoles. La muerte de Atahualpa selló el destino del Tahuantinsuyo y permitió a Pizarro avanzar hacia la conquista de Cusco, la capital inca. La batalla de Cajamarca no fue simplemente un enfrentamiento militar, sino el resultado de un complejo encuentro entre dos civilizaciones radicalmente diferentes: la cultura europea y la cultura andina. Además, existía una diferencia fundamental en la cosmovisión de ambas civilizaciones. Los incas consideraban a su emperador como una figura divina, hijo del sol, mientras que los españoles justificaban su conquista bajo la noción de la superioridad cristiana y el deseo de convertir a los pueblos indígenas. Este choque de valores, sumado a la desconfianza entre los incas debido a la guerra civil, facilitó el éxito de los españoles. Pizarro llega a Cajamarca en el momento oportuno. La rivalidad entre Atahualpa y Huáscar dividió al imperio y debilitó la cohesión interna, lo que facilitó la entrada de los españoles. El factor clave que contribuyó a la victoria de Pizarro fue la desunión interna dentro del imperio inca. La muerte de Huayna Cápac sumió al imperio en una guerra civil entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar, que luchaban por el control del trono. Esta guerra interna dejó al imperio debilitado y dividido en el momento en que llegaron los españoles. Atahualpa finalmente ganó la guerra civil y capturó a su hermano Huáscar, pero el conflicto había desgastado significativamente al imperio. La guerra civil no solo agotó los recursos del Estado, sino que también generó resentimientos y divisiones dentro de la nobleza y la élite militar inca. Algunas facciones que habían apoyado a Huáscar veían a Atahualpa con sospecha o incluso con hostilidad, lo que hizo más difícil para el emperador recién coronado unificar a su pueblo en un frente común contra los españoles. Pizarro, al igual que Hernán Cortés en México, fue hábil en aprovecharse de las divisiones internas del imperio que pretendía conquistar. Los españoles reclutaron aliados indígenas que estaban descontentos con el gobierno de Atahualpa o que habían apoyado a Huáscar durante la guerra civil.
Estos aliados proporcionaron tanto inteligencia como refuerzos a los españoles en su campaña contra los incas. Muchos de los pueblos sometidos por los incas vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del yugo incaico, que había impuesto tributos y levas militares a las poblaciones conquistadas. Pueblos como los cañarís, que habían apoyado a Huáscar en la guerra civil, se unieron a los españoles en la esperanza de obtener autonomía tras la derrota de Atahualpa. Irónicamente, estos pueblos no previeron que los españoles, tras derrotar a los incas, impusieran su propio dominio. Otro factor crucial que favoreció a Pizarro fue el impacto devastador de las enfermedades traídas por los europeos, especialmente la viruela. Aunque los españoles en el momento de la captura de Atahualpa no eran conscientes del papel que las enfermedades jugaban en su éxito, las epidemias fueron uno de los factores más importantes en la rápida caída del imperio inca. La viruela, junto con otras enfermedades como el sarampión y la gripe, había comenzado a propagarse por las Américas varios años antes de la llegada de Pizarro, habiendo sido introducidas por los primeros exploradores y conquistadores europeos en el continente. Estas enfermedades se extendieron rápidamente entre la población indígena, que no tenía inmunidad natural a ellas. La batalla de Cajamarca marcó el comienzo del fin del imperio inca. Aunque los incas intentaron reorganizarse bajo el liderazgo de Manco Inca, la captura y muerte de Atahualpa fue un golpe decisivo que socavó la resistencia del imperio. En los años siguientes, los españoles consolidaron su control sobre el territorio, estableciendo el virreinato del Perú y explotando los vastos recursos minerales de la región, especialmente las minas de Potosí. Culturalmente, la conquista de los incas por los españoles significó el colapso de una civilización andina sofisticada y la imposición de nuevas estructuras sociales, económicas y religiosas. La victoria de Francisco Pizarro sobre el emperador inca Atahualpa en 1532 es uno de los episodios más impactantes de la conquista de América. Este acontecimiento cambió radicalmente la historia del continente sudamericano y facilitó el colapso de una civilización avanzada que había dominado gran parte de los Andes.